Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a presentar un poco, les vamos a contar un poco de patologías de pie y tobillo. Nosotros somos alumnos de la Universidad Santo Tomás y venimos de la Escuela de Tecnología Médica en la mención de Imagenología y Física Médica. Bueno, ordenémonos un poco y vamos a partir dividiendo este trabajo en realidad en tres partes. La anatomía, que la vamos a ir viendo en el proceso del trabajo, y en donde vamos a revisar las partes de osteología y artrología del sector en estudio. Luego las patologías, que pueden ser tomadas como no traumáticas y traumáticas, dentro de las cuales las traumáticas las podemos dividir según el tipo de lesión o también según el lugar en donde estas se producen. Por ejemplo, fracturas de tobillo, fracturas del retropié, fracturas de medio pie y fracturas de antepié. Vámonos con las patologías no traumáticas. La primera de ellas es el hallux valgus, el cual consiste en una desviación en varo del primer metatarsiano a la que se añade una falange distal en valgo y en rotación interna. También podemos ver que los sesamoides se luxan lateralmente hacia medial, dando lugar a una prominencia en esta misma cara de la extremidad en el primer metatarsiano, en la cabeza del primer metatarsiano. También tenemos el juanete, o bien conocido como juanete, o también bunion, que es producto del aumento en la superficie articular de la cabeza del primer metatarsiano, como podemos ver en la imagen de la izquierda, donde se ve esta prominencia, pero en la radiografía se ve más claro, en donde también hay un aumento de la superficie articular a modo de compensación por esta deformidad. También vamos a tener ciertos ángulos que se utilizan para determinar si el hallux valgus es patológico o se encuentra sano, si es que no existe el hallux valgus. Como por ejemplo en la articulación metatarso-falángica, en donde el ángulo entre los ejes mayores de los huesos, entre el metatarso y la falange proximal, no debe superar los 10 grados. También existe otro hallux valgus que es de tipo interfalángico, como su nombre lo dice, donde se forma, en donde tampoco debe superar los 10 grados. Esta patología se va a diagnosticar principalmente con una radiografía AP en carga. También tenemos el ortejo en garra y en martillo, que en generalidad es una deformación en el plano sagital de la articulación o en la extremidad. La diferencia de estas dos es que el ortejo en garra es una extensión de la articulación metatarso-falángica más una semiflexión de las articulaciones interfalángicas del mismo ortejo, como vemos en la imagen superior. En la imagen inferior nos encontramos el dedo martillo, que es una semiflexión de las articulaciones interfalángicas proximal, media, más una extensión de la articulación interfalángica distal del mismo ortejo. La forma de diagnosticarla es la radiografía AP lateral, y también se puede tomar una electrografía en el caso de que se sospeche de origen de esta patología que sea neuromuscular. Veamos brevemente la gota, donde podemos saber que se genera por una hiperuricemia o un aumento del ácido úrico en el plasma sanguíneo. Esto va a generar que circulen ciertos cristales de urato que se van a depositar en el tejido periarticular, articular y subcutáneo. Cuando estos cristales se encuentran en la superficie del cartílago hialino y pasan a la membrana sinovial, nos vamos a encontrar en presencia de una inflamación aguda. Cuando la inflamación se vuelve crónica es porque los cristales ya se quedaron atrapados en la membrana sinovial, y ante esto el único tratamiento son medicamentos que eliminen el ácido úrico de la sangre. Como podemos ver en las imágenes, hay una notable deformidad, una hinchazón, enrojecimiento y aumento de temperatura en la zona afectada, y esto es debido a los cristales. Su diagnóstico es principalmente examen de sangre, por examen de orina, análisis de líquido sinovial, biopsia sinovial, radiografía, ecografía y tomografía computada. El pie-bot, pie de Sambo o pie varo es una deformación congénita en la cual el pie se ve en punta o también equino con la planta girada hacia medial o en varo.
tenemos que el escafoide se hipertrofia en su parte interna, el astrágalo se desvía entre los ejes del calcáneo y el astrágalo, lo cual hace que por una parte se pierda la relación escafoide-astrágalo y también la alineación de los ejes entre el astrágalo con el calcáneo, siendo un valor normal entre los ejes de estos huesos de 15 a 30 grados y es un valor patológico cuando es menor a 15 grados. También, por lo general, existe retracción y desviación de los tendones de la parte interna del pie, lo que hace que lo que contribuye a que esta deformidad se mantenga. La radiografía que se ocupa usualmente para diagnosticar el pie sambo o pivot es la AP, en donde se puede apreciar la disminución del ángulo astrágalo-calcáneo, aunque también existe la proyección de Salzmann, en donde también se ocupa para identificar esta patología, en la cual el tubo de rayo X puede ser posicionado en 20 grados o en 45 grados, y que también me va a servir para valorar el alineamiento inframalular, en donde se puede valorar el retropié del paciente. Ahora, el pie cabo. ¿En qué consiste? El pie cabo es una condición en que la planta del pie tiene un arco plantar demasiado alto. Sus principales signos, ¿qué van a ser? El talón se va a encontrar deformado con una inclinación hacia adelante o hacia atrás. Vamos a tener también una declinación tanto en varo o medial como en valgo, puede ser cualquiera de las dos. Como ya dije, el arco elevado, los dedos en esta patología también se van a ver como ortejos en garra. Como para el pie plano también se utiliza la línea de Face, el ángulo de Hips y el ángulo de Muro-Costa-Bartani, que también me van a servir para evaluar el pie plano, ya que el pie plano también es, por el contrario del pie cabo, el pie plano es una disminución del arco plantar, lo que va a generar una alteración anatómica y fisiológica de los elementos del pie, lo cual genera cierto desequilibrio. Esto puede ser corregido o compensado para mantener la estabilidad del pie. Luego seguimos con el pie equino, en la cual el pie equino va a ser la deformidad en el pie que se mantiene de manera constante en flexión plantar. O sea que solo se apoya el antepié, lo que comprende los dedos y la cabeza de los metatarsianos, manteniendo el resto de las estructuras elevadas. Vamos a encontrarnos aquí con que el ángulo de divergencia astrágalo-calcáneo, formado por el eje astrágalo con la horizontal, vamos a ver que el ángulo normal va a ser de 30 a 50 grados en el ángulo talocalcáneo. Luego seguimos con el pivot, que también es una deformidad en el pie de manera constante con una flexión plantar respecto de la articulación tibio-astragalina. Ojo, pero la diferencia es que el calcáneo también se desvía hacia lateral. Todas las lesiones de tobillo se pueden clasificar globalmente según el mecanismo de la lesión, como el resultado de fuerzas de inversión o de eversión, siendo las lesiones de inversión las más frecuentes, representadas por un 85% de los procesos traumáticos que afectan al tobillo. Obsérvese también que, sin embargo, que las fuerzas de inversión no afectan los ligamentos tibio y peroneo posterior ni colateral. Tenemos en la imagen distintos procesos por los cuales se puede generar una fractura por inversión. Como se puede ver en la siguiente imagen, hay una clasificación de las lesiones de inversión dependiendo del grado de lesión. También se pueden clasificar según la estructura anatómica afectada. Dependiendo de la intensidad, una fuerza de inversión aplicada sobre las estructuras laterales de la articulación del tobillo puede manifestarse como un amplio espectro de lesiones de complejo de ligamentos colaterales, así como los malleolos medial y lateral. Veamos las lesiones por eversión. Nos encontramos con la fractura de Pott, la cual se genera producto de una fractura por encima de la sindesmosis y del ligamento, y en la cual el ligamento deltoidio se rompe. Luego tenemos la fractura de Moisson, en la cual existe una fractura de peroné por eversión en la mitad del hueso proximal. Esta puede presentar una subluxación de la articulación tibio-astragalina.
Luego nos encontramos con la fractura de Dupuytren, en la cual ocurre una fractura por encima de la sindesmosis tibio-peronea distal con rotura del ligamento medial. Las lesiones por eversión, también nos encontramos con la fractura de Etilux, la cual se genera luego de una rotación externa forzada y el ligamento tibio-peroneo anteroinferior provoca una avulsión ósea, como se ve en las imágenes que tenemos en la diapositiva. Luego podemos encontrarnos con una fractura de calcáneo, si avanzamos hacia el retropié, en donde podemos encontrar 5 tipos, en donde la más frecuente es la de tipo 5, en donde ocurren fracturas con depresión central y grados variables de multifragmentación. Esta es como la más frecuente que podemos encontrar. Luego, siguiendo por el retropié, tenemos las fracturas de astrágalo, las cuales se pueden clasificar de 3 formas: las tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las tipo 1 no muestra desplazamiento del astrágalo en relación con la articulación subastragalina. Las tipo 2, que son las muestran subluxaciones o luxaciones del astrágalo en la articulación subastragalina. Y las tipo 3, que son las más frecuentes, pueden llegar a ser las más frecuentes, ocurre un desplazamiento del cuerpo del astrágalo de tal forma que la superficie de fractura se orienta lateralmente. Seguimos con el medio pie y nos encontramos con la luxofractura de Lisfranc. Esta luxación tarso-metatarsiana presenta 2 variantes. En forma homolateral, los metatarsianos del primer al quinto metatarsiano están luxados lateralmente en forma divergente. El primer metatarsiano está luxado. Ambos tipos suelen asociarse con fractura de la base del segundo metatarsiano. Luego, la fractura de Chopard, seguimos en el medio pie, se produce como consecuencia del traumatismo de alta energía como accidente de tráfico o un traumatismo con el pie en flexión plantar y una carga axial como puede ocurrir en caídas de altura. Es una articulación que engloba las articulaciones calcáneo-cuboidea y astrágalo-escafoidea y que conjuntamente con la articulación subastragalina interviene en movimientos de inversión y eversión. Por último, nos encontramos con las fracturas en el antepié. Podemos vernos que existen como a modo general la fractura de Jones, que pues tiene 3 tipos. La tipo 1 no muestra un desplazamiento del astrágalo en relación con la articulación subastragalina. La tipo 2 muestra una subluxación